Recuerdo la primera vez que fui al médico, entré, pasé mi tarjeta como sanitaria del doctor, me atendieron, salí y después estuve como 10 minutos parado frente a la caja, como esperando de que alguien me tiene que venir a cobrar. Se acercó una señora y me dice, ¿qué estás esperando? Y yo, no sé, ¿tengo que pagar o no? Me dice, no, si tú ya pasaste tu tarjeta sanitaria, ya con eso ya está. El tema de la salud es como una de las pocas cosas, digamos, de que te pueden dejar en la calle. Comparando ser inmigrante o ser nómada digital, ¿qué sería mejor? En Alemania yo pagaba el 50% de mi sueldo, se me iban en impuestos. Bienvenidos un día más, chicas y chicos, a Tercer Tiempo Financiero, el podcast de Camino Financiero. Y en el día de hoy queríamos hablar si vale la pena irse a otro país, emigrar por dinero. Sabéis ya que nosotros hemos sido inmigrantes, dejamos en su momento nuestros países para irnos a Alemania. Estuvimos allí viviendo 7 y 10 años para después ir y vivir como nómadas digitales en diferentes países. Y cada vez más gente está optando por este estilo de vida. Y hoy vamos a contar de si realmente merece la pena irte de tu país en el sentido económico y en el sentido también no económico. ¿Por qué crees, Sebastián, que cada vez más personas están optando por esta opción de salir de su país e irse a otro lugar en busca, en principio, de oportunidades económicas? Yo creo que en general hay varias razones como para emigrar, o sea, digamos como hay gente que emigra simplemente por condiciones como personales, pero hay muchas razones obviamente económicas detrás, también de seguridad. Me imagino que también especialmente, digamos, de países como latinoamericanos, sobre todo, o sea, vamos a hablar un poco de ese caso también en España, y también pasa de algo similar, digamos, donde las condiciones laborales quizás no son las que uno espera, donde los países son cada vez más caros, donde hay más inflación, donde efectivamente se hace como cada vez más difícil encontrar un buen trabajo que me permita vivir con la calidad de vida que quiero vivir, sobre todo también porque los servicios básicos suelen ser, bueno, al menos en Latinoamérica, sí que son servicios básicos privados, entonces es más costoso, entonces se hace más difícil que con un salario normal podamos tener la vida que nosotros queremos vivir. Entonces se ve, digamos, con esos ojos un poco brillantes, sobre todo cuando se habla de Europa, de Estados Unidos, como de, bueno, en el caso de Europa, de Estados Unidos no, pero que allá la educación es gratis, la salud es gratis, entonces quizás puede ser una buena alternativa para poder criar a mi familia, digamos, crear mi familia allá y poder establecerme y ahí tener quizás toda esa seguridad que acá no puedo tener a menos que tenga un salario muy alto. Y los salarios muy altos no siempre son tan fáciles de alcanzar en países latinoamericanos. Entonces yo creo que la gran mayoría va un poco por esa línea, por la idea de conseguir un futuro mejor para él y su familia, o ella y su familia, y sobre todo en materia económica, me imagino. Claro, para mí, o sea, creo que, bueno, partamos de la base de que pienso que no hay un país ideal y después de estar en muchos países hemos visto distintas realidades, países que tienen ciertas cosas positivas y no tan positivas y al final, bueno, cada lugar tiene su cosa especial, ¿no? Pero hablemos como de tu caso en particular y estabas hablando de las condiciones laborales o cuéntanos cómo cambió tu vida cuando en su momento estabas en Chile, te fuiste a Alemania, cómo cambió en el sentido económico, de condiciones laborales, ¿cuál fue todo el cambio? O sea, ya yo creo que desde el momento en el que empecé a trabajar en Alemania, porque de partida yo iba como un poco con la intención de trabajar en cualquier cosa, o sea, sin importar lo que me tocara trabajar, si tenía que repartir comida en Uber o en lo que sea, lo iba a hacer, entonces estaba dispuesto a cualquier cosa, pero tuve la suerte, digamos, de encontrar un trabajo de mi profesión, entonces se me hizo mucho más fácil. En general, si es que el camino parte desde ahí, digamos, desde una posición tan cómoda como encontrar un puesto de trabajo específicamente en tu carrera, se hace todo muchísimo más fácil. Yo creo que desde que empecé en ese trabajo, lo primero que pasó fue que ya tenía el triple del sueldo que era lo que ganaba en Santiago, digamos. Tampoco en Santiago tenía un sueldo demasiado alto, pero en el momento que empecé a trabajar en Alemania ya tenía el triple del salario. Obviamente eso no significa de que era el triple de millonario, sino que para nada, porque obviamente también los gastos eran más altos. O sea, tenía un departamento que era más alto. Bueno, de hecho en ese momento fue como cuando me independicé, entonces fue la primera vez que empecé yo a pagar de mi bolsillo, digamos, el arriendo, entonces mis gastos también aumentaron, pero sí que al final de mes me quedaba mucho más para ahorrar de lo que me quedaba antes cuando vivía en Chile. O sea, no eran el triple de gastos, No, digamos. claro, era como si lo ponemos como en ese sentido, digamos, no sé, si en Chile ganaba 100 y gastaba los 100,
allá ganaba 300 y no gastaba los 300, sino que gastaba 220. Entonces, aún así, pese a que triplicaba y aumentaba los gastos, no llegaban a aumentar al triple. Entonces sí que me quedaba dinero a fin de mes. Ya. Entonces, como que es más fácil, o para ti en ese momento era más fácil ahorrar, una persona como, también hay que decirlo, soltera, que no tenía como otras responsabilidades. En Alemania conseguiste un triple de salario, te aumentaron los gastos, pero en proporción no fue tanta la diferencia. Claro, y en ese sentido, como, bueno, hay un montón de cosas que yo no aproveché, digamos, entre comillas, en Alemania, sí que son cosas que la mayoría de las personas que emigran sí que les parecen relevantes, como por ejemplo el tema de la educación de sus hijos, que eso sí que está cubierto. Entonces, ese tipo de cosas son prestaciones que yo no aproveché, digamos, pero sí que, por ejemplo, el tema de la salud, que la salud ya estuviese cubierta, para mí era, o sea, cambiaba un montón de cosas, digamos, como el hecho de poder ir al médico. Y recuerdo la primera vez que fui al médico, como que entré, pasé mi tarjeta como sanitaria del doctor, entré al doctor, me atendieron, salí y después estuve como 10 minutos parado frente a la caja, como esperando de que alguien me tiene que venir a cobrar. Y como que se acercó una señora y me dice, ¿qué estás esperando? Y yo, no sé, ¿tengo que pagar o no? Y me dice, no, si tú ya pasaste tu tarjeta sanitaria, ya con eso ya está. Y yo como, y ahí fue como que mi cabeza medio que explotó y fue como, oh, wow. O sea, eso igual es increíble. Como pensar de que me puede pasar cualquier cosa y frente a cualquier cosa todo está cubierto. O sea, no tengo que... Porque, por ejemplo, nosotros siempre hablamos del colchón de emergencia, de tener un dinero guardado que va a depender obviamente de, digamos, de la sanidad en tu país, de tu, si es que tenés seguro de cesantía, etcétera. Qué tan grande tiene que ser ese colchón de emergencia, que es como este dinero de reserva, en el caso de que te ocurra una emergencia. Pero en el caso, digamos, de estos países, como por ejemplo en Alemania, donde la salud ya está cubierta, sin importar si yo tenga trabajo o no, es como mi colchón de emergencia puede ser mucho más bajo. Porque ahora ya no tengo que estar asustado de que me pase algo, porque si me pasa algo voy a llegar a fin de mes igual con mi sueldo. Porque total no va a salir ni un céntimo de mi bolsillo, pese a que me enferme, me resfríe, se me rompa una pierna, me tenga que operar, pase lo que pase, siempre voy a llegar a fin de mes, si es que, o sea, aun cuando no tenga ese colchón de emergencia, porque la salud ya está cubierta. Y ese tipo de prestaciones son como que te hacen cambiar un poco la relación también con el dinero, como que el dinero se vuelve menos tema. Como que creo que eso pasa harto como en los países un poco más desarrollados, donde como el dinero se deja de hablar tanto de dinero, como que, o de cuánto cuestan las cosas, porque de alguna manera como ya están todos tus requisitos mínimos, digamos, cubiertos, como que pierde tanta importancia en ese sentido el dinero. Claro, para mí, como el tema de la sanidad, y creo que como para la gente que venimos a lo mejor de Europa, es como al venir a Chile o a algún país latinoamericano o simplemente saliendo de Europa, donde el tema de la sanidad universal no es algo que esté, es como el efecto contrario de ahora estamos en Chile, estamos evaluando, por ejemplo, planes de salud. Para mí es todo muy catastrófico, como que me tengo que estar cubriendo de todo, porque igual tanto en España como en Alemania pasa cualquier cosa, te hospitalizan. Tú nunca te tienes que gastar una millonada en absoluto, incluso nada, a menos que optes por el servicio privado, si es que lo quieres. Entonces, como que igual veo como el estrés que provoca a nivel financiero, y eso que toco madera, pero no ha habido nada como de lo que me tenga que preocupar aún en ese sentido. Pero ya como, y también por la gente que he escuchado, que el tema de la salud es un tema muy preocupante, porque aparte de que tienes un problema de salud, luego a lo mejor es un tema financiero muy gordo, Sí, yo si no creo estás que cubierto. el tema de la salud es como una de las pocas cosas, bueno, a menos que, bueno, en general, digamos, de que te pueden dejar en la calle, literalmente. O sea, si alguien se llega a enfermar de algo muy grave o tiene un accidente muy grave, yo creo que son de las pocas cosas que efectivamente, si uno no está protegido de alguna u otra manera, te puede dejar en la calle. Ahora, dependiendo de los países, digamos, de Latinoamérica, tienen mayor o menor cobertura, digamos, en el servicio público, como por ejemplo la cobertura frente al cáncer y cosas de ese estilo. Pero no todos los países lo tienen, entonces es... Y los gastos asociados, digamos, a tener una enfermedad o tener un accidente grave son extremadamente altos. Yo creo que es eso, como que son de las pocas cosas que si es que te pilla mal parado, te puede dejar en la calle. Claro, yo creo que es algo obviamente como difícil de mantener, cuesta muchísimo a nivel estatal, muchísimos impuestos. Creo que desde el punto de vista de en Europa no se valora lo suficiente lo que cuesta y el valor que tiene una sanidad universal,
para este tipo de cosas. Aquí podemos entrar en muchos debates, pero y también hay muchas cosas que no funcionan bien, pero es un alivio no tener que pensar en eso. Y ahora, claro, pues estoy viviendo a lo mejor en Chile, que es otra realidad, donde, bueno, tienes que estar preparado, porque si no, efectivamente es un tema financieramente importante. Entonces, igual veo la incomodidad y especialmente alguien que a lo mejor no gane un salario a lo mejor demasiado bueno, que igual es una preocupación extra que difícil de lidiar y sobre todo también si tienes hijos, cómo lo haces, ¿no? Cómo proteges a toda la familia, si le pasa algo, a veces ni siquiera tiene que ser algo súper grave, ¿no? Pero que operen a lo mejor a tu hijo una apendicitis y es un gasto terrible. Claro, y en términos también de como de la educación, en el caso ahora que estás tocando como de proteger a tu familia, también el caso de la educación también es como un impacto bastante importante. También sobre todo dentro del punto de vista como de la planificación familiar a la hora de tener hijos. Como que siento que en los países donde no existe la, digamos, educación gratuita o donde es mucho más costosa la vida en comparación a los sueldos, ahí se requiere una planificación mucho mayor a la hora de tener un hijo. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, amigos que en Alemania que quizás no planificaron de como súper al dedillo el tener hijos, pero aún así, como la salud es gratuita, la educación es gratuita y hay tanto como protección frente a las madres, a los padres, como también te dan dinero por cada niño, entonces como que existen tantos como, digamos, beneficios para la gente que tiene familia, que al final no es que no tengo que planificarme así como, hoy voy a tener un hijo, tengo que pensar en que tengo que pagar el colegio, tengo que pagar la sala cuna, tengo que darle de comer, tengo que pagarle la salud, etcétera, etcétera, como que hay miles de cosas que planificar antes de tomar la decisión de tener un hijo. En esos países, por ejemplo, en el caso de Alemania, por lo menos, como que, bueno, si quiero, o sea, tengo un hijo cuando tenemos ganas de tener un hijo, no necesariamente cuando me lo puedo permitir financieramente. Esa no es la única decisión, sino que también pasa porque cuando quiero. En cambio, en países, digamos, como donde el costo de vida es tan alto y las cosas son más bien privadas, como que ahí depende de cuando pueda tener un hijo, no cuando quiera tener un hijo. Entonces hay veces que hay muchas familias o incluso como amigos nuestros que de repente quieren tener hijos, tienen 31 por decirte, ya quieren tener hijos, pero no tienen la estabilidad económica para poder permitirse tener un hijo. Y eso igual me parece como, es como, no sé si grave es la palabra, pero sí que igual me parece medio triste, digamos, en ese sentido. Como de tener que esperarme sí o sí a tener un colchón financiero para poder permitirme tener un hijo. Y no simplemente cuando nosotros decidimos y decimos, mira, queremos tener un hijo, podemos hacerlo cuando se nos dé la gana, sino que es solamente en el caso de que se cumplan, digamos, todos estos requisitos económicos, y eso igual es como más bien delicado, igual. Digamos que se podría decir que en algunos países es más fácil en general. O sea, yo creo que al final es indiscutible. O sea, no sé si hay una opinión al respecto. Yo lo veo como en nosotros dos mismos, que los dos como hemos tenido como, digamos, hemos ido a la universidad, como hemos tenido un poco una educación similar, un estilo de vida similar, y seguramente, como en tu caso, se ha hecho como un esfuerzo económico mayor para alcanzar lo mismo que a lo mejor en el caso mío, ¿no? Claro. Entonces es como, indiscutiblemente, la gente que viene de ciertos países, que has nacido en cierto lugar, económicamente te cuesta más. Sí, es más difícil. O sea, como aquí, por ejemplo, claro, la mayoría intenta hacer el esfuerzo de llevar a su hijo a un colegio privado, que son, o sea, no necesariamente tiene que ser sí o sí mejor que el colegio público. Eso yo creo que no pasa en el 100% de los casos, en muchos sí, pero no creo que sea el 100%. Pero claro, todas las familias intentan llevar a sus hijos a uno subvencionado, digamos, por el Estado, que es como semi-privado, o al privado directamente. Entonces, claro, ahí depende de un desembolso financiero bastante importante de los papás y mamás, por supuesto. Entonces, en ese sentido, como tanto eso como la salud que me puedo permitir, que mis hijos vayan al dentista, etcétera, etcétera, como todo ese tipo de cosas, cuestan mucho más trabajo, cuestan mucho más dinero, obviamente, que en otros países. Entonces, si bien es cierto, como que hay veces que uno dice, no, bueno, pero es que en Chile, por ejemplo, los impuestos no son tan altos, entonces por eso no existen ciertas cosas. Pero claro, igual al final también todo depende un poco del salario que uno reciba. Entonces, a fin de mes, como en Alemania o acá, a fin de mes te quedan más plata al final de mes. Sin importar si es que yo pagaba, porque en Alemania yo pagaba el 50% de mi sueldo, se me iban en impuestos. Creo que en un minuto llegué al 51, puede ser incluso, como que la mitad, más de la mitad de mi sueldo se iba directamente a impuestos. Pero claro,
que si bien uno puede defender o no defender los impuestos, y eso ya, digamos, de la opinión política o económica de cada uno, pero ya con todo con lo que me sobraba, digamos, este 50% que tenía para mi bolsillo, al saber que ya la educación, la salud y todos los demás sistemas están pagados, es como, efectivamente, a final de mes me quedaba más plata. Entonces yo creo que incluso ganando lo mismo, o sea, digamos, por ejemplo, no sé, si en Alemania ganaba $4.000 y acá ganara 4 millones de pesos, yo creo que allá, aun cuando me quitaran la mitad por impuestos, yo creo que me terminaría quedando más plata en el bolsillo. Bueno, sí, los impuestos también son un tema. Sin embargo, también, o sea, hablando, por ejemplo, de Chile en particular, creo que hay temas donde como hay más oportunidades en el sentido laboral, especialmente si lo comparo con España, que quizás también los salarios que estábamos comentando. Aquí, si una persona gana bien, gana muy, muy bien. O sea, los salarios son muy dispares, por ejemplo. A lo mejor en un puesto similar en España, yo creo que aquí se gana más en Chile. Sí, yo creo que eso no. No sé Sobre todo muy en los bien. cargos más altos. Yo creo que la diferencia entre Chile y Europa, digamos, o bueno, me imagino que otros países desarrollados pasaron algo similar, es que yo creo que los cargos o los trabajos, digamos, no me gusta llamarle más bajos, pero digamos que requieren menor, Calificaciones. claro, cualificaciones. En ese sentido, esos trabajos son peor pagados. Yo creo que en Latinoamérica en general me atrevería a decir que son peor pagados que en Europa o que en otros países. Pero digamos, los trabajos de mayor cualificación, o sea, como ya gerentes más altos, de empresas un poco más grandes, medianas o más grandes, yo creo que en Latinoamérica son mejor pagados que en Europa. O sea, yo me acuerdo como de personas o sea, era difícil en Europa que alguien ganara $5.000 o 5.000 euros o 4.000 euros. 4.000 euros ya era como un buen salario, digamos, en Sí. Alemania. Entonces, y aquí ganar 4 millones de pesos también es harta plata, no, por supuesto es harta plata, pero me da la sensación de que no es necesario que sea como el supergerente general de una empresa para llegar a ganar 4 millones de pesos. Entonces creo que los rangos más altos tienden a tener mayores salarios. Y por ejemplo acá hay gerentes generales que ganan 10, 15, 25 millones de pesos, Buah. que en Europa un sueldo de 25.000 euros son contados con las manos quien Sí. tiene un salario así. Entonces, en ese sentido, yo creo que los sueldos más altos son aquí para los cargos más altos, pero los cargos más bajos suelen tener un mejor salario ya. Sí, o sea, creo que en ese sentido como que uno puede ganar muchísimo más, pero claro, también tiene como todos los gastos y especialmente tiene familia, pues tendrá que pagar los colegios, la sanidad y todo. Pero es interesante porque creo que para una persona joven con calificaciones, en Chile, por ejemplo, puede encontrar muy buenas oportunidades, no tanto así en Europa, que, bueno, vamos a decir todas las partes positivas y negativas de cada lugar también. Y el tema del emprendimiento, esto lo he dicho muchísimas veces, que en Chile es mucho más fácil emprender, no así tanto en Europa, hay muchísimas trabas. Y hablando del tema del nomadismo digital que estábamos comentando al principio, hemos estado también en muchos países de Latinoamérica en forma de nómadas digitales, no como inmigrantes, en Asia también, en muchísimos otros países. Comparando ser inmigrante o ser nómada digital, ¿qué sería mejor? Yo creo que el ser nómada digital en Europa me parece extremadamente costoso. Y como que me da la sensación a mí que no vale tanto la pena ser nómada digital por Europa. Como que para mí el ser nómada digital también va un poco de la mano de me voy a otro país porque es más barato. Entonces como que también juega un poco un papel más importante que el tema de la inmigración. Porque, por ejemplo, si es que digamos que si me voy de inmigrante a Tailandia o me voy de nómada digital a Tailandia, son dos cosas para mí totalmente distintas. Para mí un inmigrante es quien trabaja en el lugar, o sea, que tenga un trabajo en Tailandia. Eso es alguien que es inmigrante. Bueno, obviamente también existen matices. Alguien puede tener quizás propiedades en su país de origen, entonces recibe plata, pero en líneas generales para mí la diferencia es como que el inmigrante es que vive y tiene todo ahí. O sea, trabaja ahí, tiene su casa ahí, vive de forma permanente en ese lugar. Y el nómada digital es que tiene un trabajo en cualquier parte y va viajando por todos lados. Entonces, yo creo que para hacer nómada digital Europa me parece extremadamente costoso. Entonces, sí que es más conveniente ser nómada digital en países donde efectivamente es más barato vivir, como es Tailandia, como es el sudeste asiático en general. Yo creo que incluso hay algunos países de Latinoamérica que también puede ser conveniente, digamos, ser nómada digital, pero ser inmigrante es distinto, yo creo. Claro, y hablando del tema económico, entonces,
si una persona emigra o se va de nómada digital, como lo quieras llamar, a otro país para ganar más dinero, ¿se puede? ¿Convendría hacer la estrategia, digamos? Yo creo que si uno quiere ganar más plata, no te recomendaría hacer nómada digital como en ese sentido, digamos. Como si es que yo quiero ganar más plata y quiero como asegurar el futuro, no sé qué, como porque también ser inmigrante, digamos, sobre todo en Europa, una de las gracias o las ventajas son las prestaciones que tiene el Estado, digamos, o sea, que todos esos beneficios que hablábamos recién, de la salud, la educación, que eso no necesariamente voy a tener acceso a todo eso siendo nómada digital. Entonces, yo creo que para ganar más plata, digamos, si es que quiero ser nómada digital, partiría como nómada digital en un país donde sea más barato. Más que yo esté generando más plata, si yo quiero tomar la decisión de, ya, hoy día me quiero ir, quiero empezar mi vida de nómada digital, partiría por un país donde sea mucho más barato que el país donde vivo actualmente. Claro, yo creo que en ese sentido, bueno, hablando de nuestra propia experiencia personal, creo que fue un acierto en su momento como irnos de emigrantes a otro país, como en ese sentido fue Alemania. Tuvimos acceso a un mercado laboral diferente también. Entramos en una industria como es la tecnológica, que seguramente en su momento ni en España ni en Chile estaban como tan avanzadas como era y sigue siendo, yo creo, en esa época en Berlín. Entonces ya entras en un mercado laboral diferente, mucho más dinámico. Tienes opciones también porque el costo de vida en relación a lo que ganas, pues consigues ahorrar muchísimo más que a lo mejor lo que podríamos haber hecho. Y luego eso también te da oportunidad a dar ese cambio, tener a lo mejor un emprendimiento como lo que hicimos, como este canal, y poder irte a vivir a otro lugar, experimentar a lo mejor con el costo de vida más barato. Creo que es una buena estrategia en ese sentido, como la volvería a repetir si tuviera que volver a empezar, porque nos ha permitido hacer muchas cosas, también viajar, ser nómadas digitales, pues igual es una experiencia increíble, conocer a gente, por supuesto otras culturas, el idioma, el inglés, bueno, ya de por sí nos ha abierto muchas puertas en ese sentido. ¿Qué recomendarías tú? En general, yo creo que recomendaría a alguien para hacer nómada digital, digamos, a alguien que ya tenga un trabajo remoto, o sea, que pueda hacer remoto y partiría sí o sí por un país más barato. O sea, que es lo que hicimos nosotros, partiría sí o sí por Tailandia. Para alguien que efectivamente tiene un proyecto de quedarse en un lugar, de crear una familia, etcétera, etcétera, claro, ser nómada digital y empezar a formar tu familia me parece un poco complicado. Entonces, como que en ese caso, como digamos la gente la que efectivamente quiere gozar de esos beneficios estatales, sí que inmigrante sería la alternativa y en ese caso yo creo que Europa es mucho más factible, digamos. Pero yo creo que también hay que pensar no solamente, digamos, en términos económicos, porque también tiene una parte económica, digamos, el tema de ser inmigrante o incluso también el tema de ser nómada digital. Porque tiene la parte económica digamos, que me gasto menos o allá gano más, pero al mismo tiempo también tiene una carga emocional, digamos, de que efectivamente hay ciertas cosas que me pierdo, no veo a mi familia con la frecuencia que me gustaría, me cuesta más también generar círculos de confianza, generar amistades, digamos, sobre todo también cuando uno es nómada digital, que efectivamente está en un lugar un mes o 2 meses y luego como que, bueno, recién te empezáis a hacer como tu grupo de amigos y después, bueno, te tenés que ir al mes siguiente, entonces como que también esas dinámicas, digamos, sociales, como de entablar relaciones con gente, también se hacen un poco más complicadas. Yo creo que eso generalmente la gente no lo tiene muy en cuenta. Y que por mucho que de repente quizás uno, bueno, ahora vivo en Europa, entonces puedo acceder a un departamento más bonito, puedo un barrio mejor, no sé qué, no sé cuánto. Sí, eso está bien, pero quizás también hay que pensar de la carga emocional que conlleva también el ser inmigrante en otro lugar. Yo es algo que recomendaría, especialmente si uno está al principio de su carrera laboral o a principios, no sé, de sus 20, creo que es algo que todo el mundo debería hacer, como que vete un año por ahí a probar algo en otro lugar. Es que es una experiencia también quizás laboral o no laboral que te puede aportar muchísimo en muchos aspectos. Tengo un compañero, de hecho, de la carrera de psicología que ahora, hace poco me ha dicho que está en Holanda, por ejemplo, porque no encontraba trabajo de calidad o con buenas condiciones en España. Y me dijo, tendría que haber hecho lo que hiciste tú, irte cuando recién terminamos la carrera, ir a probar un poco al extranjero, porque igual también cuando recién empiezas estás con otra actitud, estás dispuesto a cualquier cosa, como que se te abren muchísimas más experiencias, tienes más ganas
que a lo mejor luego se te hace más complicado cuando ya has avanzado en tu carrera laboral, ya te cuesta, ya tienes obviamente pues toda la red. Se puede también, pero creo que es algo que recomendaría que todo el mundo hiciera al principio de su carrera laboral, cuando acabara sus estudios. Creo que es una experiencia que es necesaria. Sí, yo creo que también además no es tan difícil como la gente cree. O sea, tiene esa dificultad, digamos, como emocional, creo yo. Yo creo que esa es la carga más grande, digamos. Pero en términos como de llegar al lugar, ponerme ahí, encontrar trabajo. Obviamente va a depender, digamos, del país al que me voy. Hay países donde efectivamente hay una mayor oferta laboral, como era en el caso de Alemania. Hay otros países donde hay menor oferta laboral, como estabas comentando tú, por ejemplo, en España, que quizás no es tan favorable como irme a España, porque quizás no hay tanto trabajo como en otros países europeos. Entonces, obviamente todo eso va a depender, pero yo creo que en general no es tan difícil. O sea, es ahorrar para tener un colchón, digamos, que me permita vivir sin trabajar durante un par de meses mientras estoy buscando trabajo, o aprender el idioma si es que es necesario, digamos, dependiendo del país al que vaya. Pero al final como que todo ese setup inicial no es tan complejo como parece inicialmente. Así es. Bueno, y cuéntanos tu experiencia, si eres inmigrante, si quieres hacerlo, ¿qué recomendarías a alguien que se quiere ir de su zona de confort o de su país? Te leemos en los comentarios. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Chao, chao.